quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de mucha alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estudiar la palabra de Dios. Y somos agradecidos a Dios también porque Él nos ha dado vida y nos ha dado una oportunidad más para poder examinar sus escrituras. El tema de hoy es la justificación por la fe y el sábado. Dos temas de mucha importancia para nosotros los cristianos y para las personas como un todo y para nuestros días. Estos dos temas serán objeto de mucho estudio aún y también controversia en un futuro breve. La justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe tiene por base tres pilares fundamentales. El primero, la fe. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos que creer en su sacrificio. El segundo, el perdón de pecados. Cuando creemos, recibimos perdón de pecados. Y un tercer, y quizás no menos importante, sino que de igual importancia o más importancia, es el poder para obedecer. Porque ¿de qué nos serviría que Cristo venga aquí, muera por nosotros, nos perdone nuestros pecados anteriormente cometidos, pero de aquí en adelante no conseguimos nosotros dejar de pecar? No habría sentido todo esto. Pero como Dios es infinitamente sabio, Él propuso en su corazón salvar a la humanidad por la justificación por la fe, pero otorgando también poder para obedecer. Será vital para nuestra salvación. ¿Ok? Pues bien, los explico un poco de la justificación por la fe, un poco así básicamente, y después seguimos en el próximo tema. ¿Qué es la justificación por la fe? Cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, recibimos automáticamente perdón de los pecados anteriormente cometidos. Nosotros pasamos de impíos e injustos para personas pías y justas ante Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Cristo presenta sus propios méritos ante el Padre en vez de nuestra vida pecaminosa. O sea que cuando Dios mira para nosotros, Él nos ve como personas justas, puras y rectas, así como su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la vida de Cristo pasa a ser nuestra vida. Y nuestros pecados Cristo toma para sí porque Él pagó por ellos. O sea que entonces Él tiene poder también para perdonar pecados. Entonces Él dice: Padre, este aquí se ha arrepentido y yo le perdoné, está puro, y nos presenta. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa maravillosa. Realmente es muy, muy maravilloso. Pero va más allá. Nosotros somos perdonados y Cristo no nos deja salir sin rumbo, sin un auxilio. Cristo nos da su Espíritu Santo, de manera que nosotros cuando creemos, somos bautizados simbólicamente en el bautismo, resucitamos como personas nuevas, como personas espirituales. Y así, con poder del Espíritu de Dios para vencer al pecado. ¿Por qué muchas veces entonces nosotros no vencemos al pecado? ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como si Cristo nos crea otra vez. ¿Por qué nos tiene que crear otra vez? Porque no hay bondad en el ser humano. Y Cristo nos crea y nos hace buenos.
Y si es que nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas y somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, seguiremos obedientes hasta el final y vamos venciendo de victoria en victoria. Vencemos un pecado hoy, mañana otro, después de mañana otro. Y así vamos siendo purificados por el poder de Dios. Pero todo esto, para que esto suceda, tenemos que tener fe. Fe que Cristo nos perdona, fe que Cristo nos hará obedientes, fe en el poder y en el amor del Todopoderoso Dios el Padre. Porque Jehová, la Biblia siempre cuando presenta a Jehová, presenta en un contexto de Jehová salvó, Jehová liberó, Jehová te salva, Jehová te libera. Así dice en Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Y les presenta los mandamientos de Dios. ¿Y cómo Dios presenta sus mandamientos? Dios no presenta sus mandamientos como una prohibición. No. Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No adulterarás. No matarás. No codiciarás. No dirás falso testimonio. ¿Por qué? Todo en tiempo futuro, porque Dios te da el mandamiento, pero con el poder para obedecer. Y la misma palabra que dijo, haya luz y hubo luz, te habla hoy a ti. No matarás. No adulterarás. No tendrás otro Dios delante de mí. Es la misma palabra, es el mismo lo que habla. Y esta palabra tiene poder porque es una profecía para tu vida. ¿Y qué usted tiene que hacer? Creer. Creer y Dios hará esto en tu vida. Serás obediente, serás perfecto ante Dios. Pues bien, esto es la justificación por la fe. Tenemos que creer y dejar que Él haga. Y creer que Él va a hacer y Él hará. No hay obra de hombre ninguno que pueda comprar esta justificación. Todo es por amor y por don de Dios. ¿Y el sábado? ¿Qué es el sábado? Obviamente tendremos que leer un poco en relación al sábado, porque es importante que comprendamos el tema. Pero tengas paciencia, dedique un poco de tu tiempo para escuchar la palabra de Dios y te aseguro que Dios hablará a tu corazón. ¿Qué representa el sábado? El sábado es la señal de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios tiene una señal que es el sábado. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces la señal entre Dios y su pueblo es el sábado. Ok. Y el sábado todavía es válido, porque se enseña hoy y la mayoría de las instituciones religiosas enseñan que no es más válido, que no tiene más vigor. ¿Qué la Biblia dice? Bueno, vamos a leer lo que dijo el propio Jesús Cristo, nuestro Salvador. En San Mateo capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ningún jota o tilde se sacará de la ley o se omitirá de la ley, sin que todo sea cumplido. Vemos que todo aquel que predica que el sábado, los 10 mandamientos no son vigentes hoy, contradice al propio Cristo.
Pero vayamos más adelante. Cristo dijo que pasará el cielo y la tierra. Bueno, la tierra puede ser que pase, pero el cielo, donde está el trono del Todopoderoso, jamás pasará. Y Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra, y ningún jota o tilde se sacará. Si Cristo sacó el sábado, pues es mentiroso. No creo que Él sea mentiroso, si no, no había resucitado. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, en el Nuevo Testamento, dice Santiago 2, 10. Porque en cierto lugar habló así del séptimo día, y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Por lo tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entró en su reposo, él mismo reposó de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Yo he leído el versículo 4, el versículo 9, 10 y 11 de Hebreos 4. Ahí vemos lo siguiente, que el día de reposo fue establecido en la creación. Versículo 4, de cierto lugar habló así del séptimo día, descansó Dios en el séptimo día. ¿Cuándo fue esto? En la creación. Cuando Dios hizo todo, Él santificó ese día. Entonces, si alguien dice, no, pero ese es para los judíos. Bueno, ¿había judíos en la creación? No había. Y ya se celebraba el día de reposo como un memorial de la creación, antes mismo de que existieran los judíos. Entonces, todo aquel que voluntariamente no quiere obedecer al día de reposo, pues es desobediente. Y aquel que es desobediente no entra en el reino del cielo. No así si la persona nunca tuvo oportunidad de conocer. Ahí será juzgado según su conocimiento y según sus obras. Sin embargo, si tuviste la oportunidad, la ley requiere que seas obediente a ella. Pero Cristo te da este poder, no hay que preocuparse. Cristo está para ayudarte y para ponerte en regla, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. No estás más bajo la ley, sino que sobre la ley. ¿Por qué estás sobre la ley? Porque no estás más en transgresión a la ley. La ley no pesa sobre ti más. ¿Por qué? Porque por el Espíritu de Jesucristo hoy eres obediente. ¿Entiendes? Amén. El sábado es también un acto de fe y por fe en Cristo Jesús. Cuando uno guarda el sábado, o sea que santifica el día de reposo, es un acto de fe. Y un acto que sucede mediante fe en Cristo Jesús. O sea que uno tiene fe en Cristo Jesús. Jesús cumple esto en su vida. ¿Dónde encontramos esto? En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 6. El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, si usted cree, tiene fe en Cristo Jesús, tienes que andar como Él anduvo. Y Cristo guardaba o no el sábado. Sí, Cristo guardó el sábado. Incluso Él dice que Él es Señor del sábado. Por eso se dice el sábado del Señor. Ese es del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos fe en Cristo Jesús, andamos como Él anduvo. Porque ahora Cristo vive en nosotros, ¿no es cierto? Y Cristo guardaba los mandamientos. Él declaró, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cierto? A través de la fe,
guardaremos el día de reposo a través de la fe, o sea que manifestamos fe en Cristo y Cristo por su poder nos hace obedecer. En Juan, ahora Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. O sea que, si nosotros estamos en Cristo, vamos a dar frutos de obediencia. Vamos a obedecer porque estamos en Él. Él nos da el poder, la vida, Él nos da el espíritu. Porque cuando una rama está pegada a la vid, al tronco, tiene vida, ¿correcto? Fuera del tronco no tiene vida. Entonces solo podemos también guardar el día de reposo adecuadamente si estamos pegados a la vid. No hay forma de guardar o de santificar el día de reposo adecuadamente fuera de Cristo. Entonces, mediante Él, es por medio de Él. Y la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Jesús guardó el sábado. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16, tenemos un único pasaje aquí, de muchos varios que hay, pero un único aquí para representar. Dice: y cuando llegó a Nazaret, donde había sido criado, entró en la sinagoga el día de reposo, como era su costumbre. Mira, era costumbre de él. Y se levantó para leer. Cristo guardaba el sábado. Entonces, si queremos andar con Él, pues tenemos que andar como Él andó. Bueno, hay una bendición en el día de reposo. Una bendición especial en el día de reposo. Dios, en todo que Él hace, Él es perfecto y es para nuestro bien. Primera bendición que hay: santificación. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice: Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice: y también les di mis días de reposo por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Dios nos santifica en el día de reposo. En este día sabremos que Dios es quien nos santifica. ¿Por qué? Porque sentiremos la santificación. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no hacer algo tan bueno? ¿No es cierto? ¡Qué maravilla! ¡Qué buen señal! ¡Qué buena ordenanza de Dios! Por eso Pablo cierta vez habla que el mandamiento es puro, santo y bueno. Dos, Jesús nos sana y nos cura de nuestros malos hábitos y de nuestros errores y pecados que no pedimos. ¿Cómo así? Jesús en los días de sábado solía curar y bendecir personas que no le habían pedido. Quiero citar dos pasajes. Uno está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5. Y allí habla sobre un que estaba cerca de un tanque y había una creencia que no es correcta, pero era una creencia de la época, que venía un ángel y revolvía las aguas, y este hombre estaba ahí hace 38 años y nadie le tiraba al agua porque él no andaba. Jesús se fue hasta él y lo curó. Cristo le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Él dijo: pero nadie me puede tirar al agua. Y Cristo dijo: bueno, sé sano, levántate, toma tu cama y anda. Entonces Dios, o sea que Cristo cura a las personas que no pidieron. Y esto hay una enseñanza para nosotros.
en nosotros, Él va a curar, Él va a sanar y retirar los pecados y malos hábitos que tenemos, pero aquellos por los que nosotros no pedimos, porque siempre solemos pedir, Dios, ayúdame en esto, ayúdame a vencer esto, ayúdame a aquello, pero hay algunos que nosotros ni siquiera sabemos. Por estos, Jesús trabaja en el sábado. Jesús viene en el sábado a santificarte por completo y quitar aquello hasta que aquella cosa que usted no sabe. Otro pasaje está en San Marcos capítulo 3 versículo 1. Él curó un hombre de la mano resequida, que también no le había pedido, era un día de reposo, era un día de sábado. Entonces, en este día, Dios quiere sanarte, curar tus heridas, sacar tus pecados, tus malos hábitos, tus malos rasgos de carácter. Dios está quitando en el día de sábado, santificándote. Amén. Ok, nosotros ya vimos qué representa el sábado, qué es la justicia sobre la fe, qué representa el día de reposo. Sabemos que el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo. Es también una memorial de la creación. Es también día que Dios nos santifica, el día que Cristo nos saca nuestros errores, nuestros pecados. ¿Cómo guardar? ¿Cómo guardarlo? Leamos en Isaías capítulo 58, versículo 13. Dice lo siguiente. Isaías 58, versículo 13. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia y glorioso el día santo de Jehová, y lo honrares, no andando en tu propio camino, ni haciendo tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en el día de reposo? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Primera cosa, vamos a entrar en el día de Dios no con el propósito de agradarme a mí mismo, sino que agradarle únicamente y tan exclusivamente a Dios. Entonces no será una regla así, no, tengo que descansar, tengo que parar en este día porque Dios así mandó. No es así. Tenemos que entrar en este día y entregar nuestra vida a Dios de manera que Él pueda guiar y hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Parece un poco difícil, ¿no? Pero sigamos. Entonces, entramos y dejamos que Dios gobierne por completo nuestras vidas. Y dice, y lo llamares delicia y glorioso santo día de Jehová. Entonces, esta alegría, este amor por el día de Dios, por haber llegado un día más, el día que el Señor santificó, esta alegría tiene que venir del más profundo del alma. Y cuando viene del más profundo del alma, nosotros hacemos con alegría, nosotros hacemos con naturalidad. Pero muchas veces llegamos en el día de sábado con problemas, llenos de problemas, y ¿cómo esta alegría puede estar ahí? ¿Sabe cómo? Solamente por el poder de Dios. Pero sobre esto hablaremos a seguir también. ¿Qué es? Vamos a tratar de determinar qué es la voluntad de Dios que tenemos que hacer en este día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Os exhortamos también, hermanos, a amonestar a los desordenados, a consolar a los débiles de corazón, a sostener a los débiles y a ser pacientes con todos. Mirad que nadie pague mal por mal,
sino que seguid siempre lo bien, unos para con los otros y para con todos. Gozaos siempre, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Jesucristo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Pues bien, esta es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros, que sigamos lo bien, que exhortémonos unos a otros, que oremos sin cesar, que apartemos de toda apariencia de mal, o sea que hay algo ahí que parece medio dudoso, bueno, dejemos de lado, y que seamos encontrados inmaculados, purificados, irreprensibles. ¿Sabes lo que es irreprensible? Es alguien que no se equivoca, que no es reprensible en nada, nadie puede reprenderlo en nada. Parece un poco bastante, ¿no es cierto? Sí, pero es lo mínimo que tenemos que hacer. Aún más en el día de reposo. Esta es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, dejad de hacer tu voluntad y haga la mía en el día de Dios. Obviamente, todas esas cosas tenemos que hacer todos los días. Pero que lo que Dios quiere es que lo hagamos principalmente en su día santo, para que el día sea santificado como tiene que ser. El hablar, por ejemplo, el sentimiento de, bueno, qué día maravilloso, el día santo, delicia, el día del Señor. Esto tiene que venir desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma y nuestro corazón y pensamiento. Y esto no va a venir así naturalmente, porque normalmente nosotros los seres humanos no nos agrada hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando del hombre carnal. Por eso que nosotros tenemos que ser personas espirituales. La Biblia dice, andad en espíritu, porque vuestro Dios es espíritu. Pero naturalmente nosotros no tenemos ganas, alegría en las cosas de Dios. Principalmente si llegamos al día de reposo y tenemos problemas en casa, tenemos problemas con un montón de cosas. ¿Cómo? ¿Cómo expresar esta alegría si mi vida está todo desordenado? Esto es posible por medio del poder de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 19 en adelante. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Reconocía él que había pecado dentro suyo. Pero sigamos. Así que hallo esta ley en mí. Cuando quiero hacer el bien, el mal está conmigo. Porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. O sea que el hombre espiritual se deleita en la ley de Jehová. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De qué batalla? Que lucha el hombre interior con la carne, o sea que el espíritu contra la carne. Entonces, si Pablo no tuviera el Espíritu de Dios para vencer a la carne, porque lo celestial es mucho más fuerte que lo terrenal, ¿qué sería de Pablo? ¿Qué sería de nosotros todos? Entonces, esta alegría, este placer por haber llegado un día más del día santo de Dios, no viene de nosotros.
y no es posible que venga. Entonces, ¿cómo vamos a agradarle a Dios en su día santo si nosotros no podemos hacerlo? Jesús nos da la respuesta. En el Romanos capítulo 8, Pablo sigue diciendo, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en Cristo Jesús somos liberados de esta ley. Entonces, si es que confiamos en Cristo, dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, vamos a llegar en el día de reposo alegres. Y vamos a adentrar al día de reposo confiando que Cristo nos sostendrá en obediencia. No vamos a entrar en nuestras propias fuerzas o porque estamos acostumbrados, porque siempre lo hago esto, entonces ya sé, bueno, llega el sábado, voy a la iglesia, cantamos, escuchamos la predicación, llevamos unos folletos por aquí, por allá, y volvemos a casa, hacemos la puesta del sol y bueno. No es así. Tenemos que en este día estar luciendo luz santa. Estar bajo el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos estén todos sometidos al poder de Dios? Esto yo creo que es el punto en que todos llegamos y pensamos, bueno, ¿cómo controlar mis pensamientos? Mis pensamientos, de repente estoy pensando aquí, de repente allá, y llegamos el día de reposo y de repente estoy pensando en las cosas de la semana. Y de repente estoy pensando en mi proyecto del mes. ¿Y cómo controlamos? Si de repente, si nos proponemos a cuidar, bueno, este sábado voy a tratar de pensar solo cosa buena. Ya empezaste fracasado, porque en tu fuerza no vas a conseguir. ¿Cómo pues entonces hacemos? Ahí es donde entra la justificación por la fe y encaja. ¿Por qué? Porque también el santificar el día de reposo viene de Cristo, viene del poder. Y quizás nosotros estamos ahí 10, 15 años, 20 años ya santificando el día de sábado y es toda la misma cosa. Y por veces nos paramos y pensamos, bueno, nos hallamos pensando en cosas de la semana, nos hallamos hablando cosas no santas. ¿Por qué no hubo este cambio? Es porque todavía nosotros no aprendemos a llegar y entregar a Cristo nuestro día de reposo. Y hablar, Señor, guíame mi día, sosténme, dame tu Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos va a hablar en nuestra mente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar. Y ahí, únicamente así, creyendo que Dios nos sostendrá y que Cristo nos hará santificar como se debe, es que conseguiremos santificar el día de reposo. ¿Cómo podemos hacer esto? En Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice: encomienda tus palabras a Jehová. Encomienda tus obras a Jehová, y tus pensamientos serán afirmados. Mira, dice, Señor, aquí están mis obras, son tuyas. Es lo que estuvimos hablando recién. Y Dios firmará, o sea que afirmará tus pensamientos, serán firmes en la roca, que es Cristo. Espero que me puedas entender. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanados, antes bien con oración y ruego, y con acción de gracias, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, nuestros pensamientos están guardados ¿con quién? Con Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿No es Él que sostiene todo el universo por la diestra de su mano? ¿Será que Él va a dejar escapar algún pensamiento? No, obviamente no. Cristo está guardando, o sea que nuestros pensamientos serán guardados en Cristo, estarán con Él. Él toma para sí la responsabilidad y dice: hijo, usted no pensará nada fuera del eje, porque si confías en mí, yo lo guardaré. Entonces tenemos que buscar esta confianza, tenemos que buscar creer que Cristo nos hará plenamente obedientes. Bueno, vimos que los pensamientos pueden ser guardados en Cristo si solamente confiamos nuestras obras y confiamos en Él. Confiamos a Él. ¿Y las palabras? ¿Cuál es la importancia de las palabras? Porque allá en Isaías capítulo 58, versículo 13 dice: no hablando tus palabras. Entonces tenemos que hablar las palabras ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la importancia de las palabras? Bueno, la importancia es la siguiente. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 12, versículo 34. San Mateo 12, 34. Dice, después de la primera vírgula, dice, de la primera coma, después de la primera coma dice: ¿cómo podéis hablar cosas buenas cuando sois malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa o torpe que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces mira la importancia. Todas las palabras torpes que hablamos, las palabras, o sea que sin un propósito de edificación, de enseñanza, de esclarecimiento, será tomada en cuenta en el día de juicio. Por eso Dios quiere que en su día santo se hablen cosas buenas, se hablen cosas dignas del día, pues, de santidad, dignas de ser oídas, palabras cargadas de inspiración divina, palabras con propósito santo, con propósito de edificación espiritual. Estas son las palabras que Cristo quiere que hablamos en su día santo. Sin embargo, nosotros, que estamos ya muchos años caminando con Cristo y profesando guardar el día de reposo, nos sorprendemos muchas veces con palabras que no tienen el propósito santo. Nosotros, con nuestra mirada carnal, muchas veces nos fijamos. Imagínense Dios con su mirada santa, cuando mira lo que hablamos, y Él conoce el profundo del corazón. ¿Cuán profundo es esto? ¿Y cómo podemos nosotros ser hallados entonces justos ante Dios y que podamos guardar el día de reposo como se debe? Por medio de la fe en el poder de Cristo. Y que tomamos cuenta de que el día de reposo tiene que ser guardado como Dios lo quiere. Y Dios quiere que guardemos por el poder de Él mismo, que nos es dado por medio de Cristo. Y ahí es cuando nosotros aprenderemos a hacer la voluntad de Dios en su día santo. No estaremos nosotros en transgresión en el día de Dios cuando creamos de hecho que Cristo nos hará obediente, que el Dios de amor tiene por propósito salvarnos a cualquier costo y nos dará el poder que necesitemos para obedecer al día de reposo. Pero tenemos que entrar entregados
Cuando entramos en el día de reposo, entramos entregados a Cristo para que Él guíe nuestras vidas, sin ninguna reserva, y creyendo y confiando que Él así lo hará. Y la conclusión de lo que hemos leído son estas. No debemos entrar en el día de reposo de una forma liviana, de una forma desinteresada, o quizás no, voy a entrar porque es regla, Jehová se lo mandó, así entro. También no. O voy a entrar por mis fuerzas, no, hoy yo voy a quedar calladito para que no hable nada. Bueno, puede ser que no hables, pero los pensamientos, ¿a dónde van? No es posible. Por las fuerzas humanas no es posible. Porque aunque no hables y no pienses nada equivocado, estás haciendo la voluntad de Dios, manteniendo aprisionado, manteniéndose callado, quieto. Tampoco hablaste una bendición a alguien, tampoco hablaste de Cristo. No hay formas, por nuestras fuerzas no hay formas. Tenemos que entrar entregados y dejar que Cristo guíe nuestras vidas en perfecta santidad en este día. Muchos, yo sé, muchos van a decir, no, es imposible. No, no es. En Cristo todo lo podemos. En Cristo hay poder. Cristo nos hará obedientes. Si creemos, confiamos y dejamos. E incluso en el día del Señor. Y para finalizar, quiero leer con ustedes el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. Retengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y no dejamos de congregarnos unos a otros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortámonos unos a otros, tanto más cuando veáis que este día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de Cristo Jesús. El día se acerca y nosotros tenemos que acercarnos a Cristo con corazón puro, con corazón quebrantado ante Dios. Que Dios pueda bendecir tu vida y espero que este mensaje pueda haber hablado tu corazón y que puedas ser bendecido por Cristo Jesús. Quiero decirte aún que si quieres hacer parte del pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo Jesús, Apocalipsis 14, versículo 12, aquellas personas que Dios considera santas son aquellas que guardan sus mandamientos por la fe de Cristo Jesús. Aquí, en el ministerio Cuarto Ángel, advertencia final, nosotros estamos buscando por eso, no por nuestras fuerzas, sino que por el poder de Dios. Si usted quiere integrar al pueblo de Dios, quiere ser parte, no seáis tímidos, venid, entrar en contacto con nosotros y buscaremos formas para visitarte, para darte el estudio. Si quieres oración por tu vida, por tu familia, por sus queridos, pues entra en contacto con nosotros. También si quieres recibir, si tienes alguna duda de algún tema bíblico, pues entra en contacto con nosotros y a medida que Dios nos dé la gracia y el entendimiento, estaremos ayudando. También usted puede recibir folletos virtuales. Si usted está lejos de Brasil, usted puede recibir gratuitamente los folletos virtuales para que usted pueda enviar a tus amigos y a tus parientes y a todos sus próximos, que están próximos a ti. Bueno, ese es el mensaje de Dios para usted hoy. Y Dios nos pide hoy que confiemos en Él para obedecer perfectamente sus mandamientos. La petición de Dios hoy es: ¿quién quiere obedecer a Dios?
por medio de su propio poder. Yo sí, y espero que usted también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.